Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te Buenos ha días. tratado la vida? Bien. Esta semana está llena de eventos que han sorprendido un poco. Quizás algunos ya eran previsibles, otros no. Pero tenemos que empezar, creo yo, César, por lo que ha pasado con el asilo de Betsy Chávez, que ha sido concedido por México. Sobre el cual hay opiniones muy encontradas y apasionadas también, ¿no? Bueno, esa es una noticia de Infobae Ujú, que resume en el encabezado, creo, todo lo que está pasando, ¿no? ujú, Ha habido un asilo solicitado por Bessie Chávez, lo que explica su ausencia en las diligencias judiciales, ni siquiera de manera virtual, que era por la vía por la que estaban trabajando. ujú. Bueno, estaba pues en la Embajada de México y el proceso finalmente fue favorable a ella. Le han concedido el asilo, México ha enviado esa información a la Cancillería y la Cancillería ha reaccionado rompiendo relaciones diplomáticas con México por el tema de gobierno anterior con AMLO que hablaba a favor de Pedro Castillo y por el tema también del asilo concedido a la familia de Pedro Castillo. Entonces, digamos, las relaciones estaban un poco tensas, las relaciones consulares se han mantenido y se van a seguir manteniendo por el momento. Sin embargo, hay comentarios al respecto que son importantes mencionar. Uno de ellos es lo que está pasando con Pedro Castillo. Ujú. Es un tema que ya todo el mundo sabe, ¿no? Él fue electo presidente y no querían aceptar el resultado. Eso vino de Fuerza Popular y el argumento era el fraude, que nunca se pudo demostrar. Todas las gestiones de tipo legal que trató de desarrollar el Partido Fuerza Popular con un grupo de abogados fracasó. Entonces, desde el inicio, desde antes que él fuera presidente, el rechazo a Pedro Castillo y la persecución política a Pedro Castillo se inició. Y al juramentar como presidente de la República, no sé cuántas veces se propusieron mociones de vacancia contra Pedro Castillo por una serie de argumentos que finalmente fracasaron todas, excepto la que fue finalmente aprobada, es decir, la moción de vacancia fue aprobada por el Congreso, pero ahí también hubieron problemas, porque el número de votos que necesitaba el Congreso para vacar a Castillo sin necesidad que él vaya a dar una argumentación, es decir, ejerciera su defensa, como pasó con Pedro Pablo Kuczynski, necesitaban 104 votos y solamente tuvieron 101. Por otro lado, Castillo fue apresado, a pesar de gozar de inmunidad. Era un aforado, pero igual se le apresó. Después han habido una serie de situaciones que han empañado realmente, por decirlo de alguna manera, todo el proceso en contra de Castillo. A él han podido, por ejemplo, eh, inhabilitarlo o desaforarlo rápidamente en el Congreso, pero ellos no han ido por ahí y lo que querían era sacarlo y que ingrese Dina Boluarte el mismo día. Y eso era el objetivo. No poner a Dina Boluarte, ya saben las consecuencias que tuvo la decisión del Congreso, de mantenerla a ella en el Palacio de Gobierno para manejarla a su regalado gusto. Ese era el objetivo. Estas cosas ya han empañado el desempeño del Poder Judicial en relación al proceso que está atravesando Pedro Castillo. Probablemente ha sido un argumento que haya esgrimido Betsy Chávez, ¿no? Que eso, pues, cuando hay irregularidades judiciales, tú ya puedes pensar de que hay una persecución política, y la persecución política es evidente que ha habido contra Pedro Castillo desde antes que fuera presidente. Entonces, bueno, ha pasado esto y lo único que le queda a la Cancillería es otorgarle el salvoconducto para que salga de la Embajada de México al aeropuerto y vuele a México, como pasó con la familia de Pedro Castillo y como pasó también con Nadine Heredia. Otra vez que habíamos comentado, César, Ujú. ha habido una reacción furibunda de la Cancillería y furibunda del tipo que se remanga las mangas, ¿no? Este, contra la decisión de México. Se han roto relaciones diplomáticas. ¿Y por qué no se rompieron relaciones diplomáticas con Brasil? Como lo mencionó también Rosa María Palacios en su programa del martes y de César Hildebrand en su programa del lunes en la noche. ¿Por qué no se ha reaccionado de la misma manera? No, que fue otra gestión. Ok, pero la gestión ahora la tiene
el que se remanga las mangas, y el canciller también tiene toda la potestad de poder romper relaciones diplomáticas con Brasil, porque Betsy Chávez es una ex parlamentaria y es funcionaria pública que está procesada, no tiene sentencia. En cambio, Nadine Heredia sí estaba condenada. Era una condenada por corrupción. Y Brasil le abrió las puertas y a ella le dieron el salvoconducto el mismo día. Y no ha habido absolutamente ningún comentario en contra de la decisión de Brasil. Ujú. Cuando Alan García acudió a la embajada de Uruguay para solicitar asilo político, en ningún momento se mencionó o se amenazó a Uruguay si es que iba a darle salvoconducto a Alan García, porque él argumentaba persecución política, pero el análisis era de que él estaba siendo juzgado por un delito común, como un delincuente, no era un perseguido político. Ujú. Y es por eso que Uruguay no se lo concedió, pero tampoco se mencionó nada de eso. Ahora, Rosa María Palacios nos ha hecho recordar en su programa de martes en la mañana lo que pasó con Águila La Torre, que es lo que quieren que pase con Betsy, algunos, ¿no? Con Betsy Chávez, que le nieguen el salvoconducto. Eso pasó en la década del 50 con Águila La Torre. Se asiló en la Embajada de Colombia y no le dieron el salvoconducto por años. Él vivió 5 años en la Embajada de Colombia hasta que la Corte de la Haya resolvió que debían darle salvoconducto para que se fuera del país, y así fue. Así es que, bueno, una situación eh, inesperada para algunos, para otros, era probable que ella tomara esa decisión. Bueno, este país la ha acogido y hay que respetar la decisión del país asilante. Eso es lo que corresponde en países democráticos Ujú. y países que han suscrito a convenios con todos los países de la región en relación al asilo diplomático. Es que debe respetarse, como repito, pero finalmente ellos están haciendo cálculos políticos también, pues, ¿no? Me refiero al gobierno y evidentemente al Congreso también, porque todo se maneja desde ahí. Así es que, ¿qué pasará, César? No lo sé. El caso de Aya La Torre es interesante de recordar porque nosotros interpretamos y reinterpretamos la historia según quien la mire. Ujú. Mm, Acordemos que en 1948 hubo una intentona de golpe de Estado en octubre, en el inicio de octubre, y fue una intentona fallida. El gobierno de entonces acusó al APRA de haber instigado esa rebelión. Por lo tanto, fue puesto al margen de la legalidad el partido, y en ese momento Aya de la Torre decide refugiarse en la Embajada de Colombia. Lo curioso es que a fines de ese mismo mes, Odría da el golpe de Estado y desembarca a Bustamante y Rivero. Y en todo este ínterin, Aya de Torres seguía en la embajada y siguió durante 5 años, como lo dijiste tú, ¿no? Hasta que la Corte Internacional de la Haya intervino por fin y dictaminó que se le debía dar el salvoconducto para salir del país, creando un precedente, además, que esa es la parte importante, ¿no? El caso de Betsy Chávez es complejo en realidad, pero una vez que se ha otorgado el asilo, el gobierno peruano tendría que respetarlo y tendría que darle el salvoconducto para no incurrir en violación de las normas internacionales. Podemos estar o no de acuerdo con el parecer de la Embajada de México, pero una vez que ha expresado su opinión y le ha dado el asilo, no hay nada que hacer si es que queremos seguir con las normas legales en el país, ¿no? Que por supuesto se han ultrajado, violado, sobrepasado muchas veces, pero la idea es crear un hábito de respeto a las leyes. Claro, ahora, César, tú sabes de que ya lo comentamos en el programa anterior, la estrategia de Eric es mostrarse como una persona que es muy activa, es ser la antítesis de Boluarte. Ujú. En algún momento se le mencionaba que lo que hacía en las tardes era básicamente ver novelas, ¿no? Que muy probablemente sea así, Y ¿no? turcas, ¿ah? Sí, exacto. Muy probablemente sea así. Pero el tema es de que es para la foto, porque finalmente han hecho SINADEF ha dado una cifra de cuántos muertos van en la gestión de Feri, y van 121 asesinatos en su gestión. Ni el estado de emergencia, ni el remangarse las mangas,
ni hacer payasadas en las caminatas que hace o en las visitas a los penales son efectivas para reducir la criminalidad en el Perú, eso es evidente, ¿no? Las cifras lo demuestran. Pero sin embargo, esa es su actitud. Entonces, el hecho de también hacer un mensaje en la plataforma X para darle un tiempo perentorio a la encargada del Consulado de México para que se vaya del Perú, Ujú, o sea, le está expulsando, quiere demostrar pues energía, decisión, fuerza. Bueno, a los que están pensando que el Perú necesita partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular y Avanza País que sigan manejando las riendas del país, les parecerá muy bien, me imagino. Entonces, pero la idea es que en un Estado de Derecho, como tú bien dices, César, al margen de la opinión favorable o desfavorable que podamos tener en relación a algunas decisiones que hacen países soberanos o nuestro mismo país, siempre y cuando se mantengan, digamos, los cauces legales que defienden el Estado de Derecho, tienen que respetarse. ujú. Simplemente tienen que respetarse. Entonces, lo que dice el ex canciller Olaechea de que no se le debe dar el indulto, perdón, el salvoconducto a Betsy Chávez, bueno, pues demuestra primero de que él de diplomático no tiene nada. También nuestro canciller actual, ¿no? Mencionó, se mencionó en el programa de Hildebrand que prácticamente era una persona jubilada, pero es un diplomático de carrera, ha tenido que ver las consecuencias que pueda tener la diplomacia internacional del Perú cuando reacciona de esta manera ante una decisión soberana del gobierno de México. Ujú. Entonces no están midiendo las consecuencias, pues están viendo básicamente el impacto que pueda tener al interior del país, pero la Cancillería no funciona para, digamos, manejar la imagen interna del país ante la ciudadanía. Trabaja en relación a las relaciones internacionales y obviamente a la imagen que pueda tener impacto del Perú ante los países de la región. No han pensado nada en eso definitivamente, no creo que haya sido una cuestión meditada. Ahora, él tiene como asesor al ex canciller de Dina Boluarte, que le dio el indulto inmediatamente a Nadine Heredia, perdón, le dio el No, salvoconducto salvoconducto, sí. inmediatamente a Nadine Heredia. ¿Y qué cosa le habrá dicho? No sé, yo creo que detrás de todo esto, una vez más, quien está manejando todo esto es el Congreso de la República. No creo que haya sido una decisión meditada la de la Torre Tagle. No creo que sea una decisión meditada. Inmediatamente ha sido una respuesta acción-reacción. Me parece más política sin medir las consecuencias. Miren, ni tú ni yo somos castillistas. Ni tú ni yo creo que somos comunistas. Creo que reconocemos que todas las ideologías políticas tienen algunos puntos a su favor y muchos en contra, ¿no? Desde el capitalismo hasta el comunismo, pasando por el socialismo y bla, bla, bla. Lo ideal sería extraer lo mejor de cada una, a ver qué pasa. Pero bueno, mientras eso ocurre, si alguna vez la sensatez se impone, eh, me gustaría que veamos un poco con cabeza fría algunas cosas que tú ya has deslizado. Por ejemplo, el caso de Pedro Castillo tiene muchas aristas incongruentes. La primera es que la Constitución peruana, en su artículo 134, establece que el presidente puede disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos consejos de ministros. Entonces está en la Constitución. ¿Y cuántas veces negó este Congreso la confianza a los gabinetes de Pedro Castillo? Precisamente dos. El primer gabinete de Guido Bellido, la confianza fue negada el 27 de agosto de 2021. Y el segundo, de Mirta Vázquez, que fue negada el 4 de noviembre de 2021. Entonces, desde el punto de vista constitucional, Castillo tendría por lo menos un asidero de defensa legal para haber intentado disolver el Congreso. Tenemos que considerar que desde el punto de vista constitucional no estaba haciendo algo descabellado. Claro, en relación al Congreso, el tema con él básicamente era que desconocía al Tribunal Constitucional, desconocía al Fiscalía de la Nación, desconocía al Poder Judicial,
iba a intervenirlo, iba a hacer una reforma, bueno, en fin. Entonces se llenó de argumentos propios del golpe de Estado de Fujimori. Ujú, ¿no? exacto, copy-paste. El caso de Betsy Chávez es un caso interesante. Tenemos que recordar que ella hizo huelga de hambre 2 veces, huelga de hambre seca. Tú mencionaste que el esposo de Keiko Fujimori también había hecho lo mismo, pero en la noche se le pasaban chocolatitos para que pueda mantenerse. Una Entonces, hamburguesa. hamburguesas. Más proteína todavía. Claro, con papas y Con papa como completo, frita. ¿no? Con Ok, gaseosa, light, ¿no? Por si acaso. por si acaso. Pero por lo menos en el caso de Chávez, hemos visto una pequeña transformación física de una persona con sobrepeso a alguien delgada, ¿no? Debe haber hecho la manga gástrica, ¿no? Que es la Bueno, manga cirugía gástrica. bariátrica, ¿no? Para bajar de peso. En fin, esas son especulaciones, pero en todo caso, sospecho que había también un componente depresivo en el caso de ella, ¿no? Claro. ¿Qué pasará ahora por haber cortado de nuevo relaciones diplomáticas con México? Todavía hay relaciones comerciales y todo eso. Claro. Pero ¿qué pasará con los visados? Ujú. ¿Se volverá a repetir la historia? ¿Pedirán visa para entrar a México? ¿O pediremos en el Perú visa para los mexicanos para que lleguen al Perú? Todavía no sabemos qué pasará. Lo que hizo González Olaechea, ¿no? En el gobierno de México se decidió solicitar visa para que los peruanos entren a México. Ujú, Entonces, lo que hizo González Olaechea fue lo mismo, ¿no? ujú, Solicitar visa para los mexicanos que quieren entrar a Perú. En ambos casos se quedó sin efecto esa decisión. Ahora, González Olaechea no es un diplomático de carrera, pues, y además que tiene una postura política muy cuestionable, ¿no? Recordemos el papelón que sí. hizo la Embajada de Francia cuando habló de o sea, enalteció a un personaje nefasto para Francia en la Segunda Guerra Mundial, que fue condenado incluso a muerte por haber colaborado con los nazis. Y pero habló flores de esa persona en el aniversario de la independencia de Francia. Así es que eso pues lo pinta de cuerpo entero, de cómo es y los golpes que dio en la mesa, su intervención en la OEA cuando se estuvo hablando de Venezuela. No se le llamó la atención, porque eso de diplomático pues no tiene pues nada, ni una pizca. Ujú. Es una persona que se ha metido al análisis político o se ha documentado de una manera, pero es una postura muy cuestionable. Entonces él es uno de los que está en defensa de esto, pero bueno, en fin. Es sentido común, ¿no? Mm, Es buena educación, nada claro. más, porque necesariamente no tienes que tener una formación de carrera para Ujú. tener por lo menos ciertas maneras a la hora de hablar en público y todavía en una sala internacional. Bueno, el autoritarismo no conoce eso, Sí, pues, claro. no sabe qué es eso, ¿no? Y ejemplos en el mundo hay un montón. Pasemos al punto de las elecciones, en las próximas elecciones en el Perú, ya la cosa se está armando, ¿no? Sí, la tendita del horror. Claro, pero en este programa estamos tratando de, digamos, hacer un poco más digerible todo este horror que va a resultar la elección del próximo año, con 39 partidos, entre partidos que van solo y entre dos alianzas, si no me equivoco, que van agrupadas con dos o tres partidos. Entonces, el tema es que hay que tratar de esperar primero cuáles son las listas parlamentarias, porque recordemos, lo hemos dicho al inicio de nuestro programa, de nuestra nueva temporada, por llamarlo de alguna manera, que el Congreso se elige en primera vuelta. Y es Ujú, muy importante darnos cuenta que lo que hicimos los peruanos es la consecuencia de un voto mal pensado. Tenemos el Congreso actual por elección democrática, ¿no? Y está lleno de delincuentes, lleno de delincuentes. En primera vuelta pues, se va a hacer elegir el Congreso. Hay un video muy, muy didáctico del Jurado Nacional de Elecciones que nos muestra que nosotros podemos hacer un voto cruzado. Voy a compartir, César, ese video para que nos enteremos de qué estamos hablando. ujú. La cédula de votación que usarás el 12 de abril del 2026, el día de las elecciones, y aquí se te permitirá el voto cruzado. Pero antes, ¿sabes qué es un voto cruzado? Ahora te lo explico. El voto cruzado no es otra cosa que marcar por tus candidatos a la fórmula presidencial, Cámara de Diputados y Senadores y al Parlamento andino, y todos sean de diferentes organizaciones políticas.
En la cédula de votación van a haber 5 columnas para presidente y vicepresidentes, luego para senadores por registro electoral único nacional, senadores de distrito múltiple, diputados que también son elegidos por registro múltiple y finalmente los representantes ante el Parlamento andino, que también es una elección por registro electoral único nacional. En todos los casos uno puede elegir por una organización política para presidentes y variar por otra organización política para los otros casos. Esto dependerá de la oferta electoral y la propuesta de los candidatos que no necesariamente pueden reunirse en una sola organización política. El voto preferencial te permite marcar por determinado candidato, muy diferente si marcas por una sola organización. El voto cruzado está permitido, es potestad del elector hacerlo así o hacerlo, si considera pertinente, votar todo por una sola organización política. Importante destacar que el voto cruzado no anula tu voto, siempre dependerá de su preferencia. Muy bien. Creo que quedó bastante claro, ¿no, César? Sí. Es como repito, importantísimo que nosotros pensemos primero hacer un voto a la inversa. Es decir, en qué lista parlamentaria vamos a elegir para senadores, que puede ser diferente a la de diputados y que puede ser diferente a la del Parlamento andino o puede ser del mismo partido. Y luego pensemos en la presidencia. ¿Por qué? Porque con esta modificatoria de la Constitución, prácticamente el Estado peruano es un Estado parlamentarista. Quien va a manejar las riendas del país hasta que no se modifique lo que ha hecho este Congreso es el Senado. El Senado va a marcar la pauta de qué cosas se puede hacer. No se puede disolver, por ejemplo, el Senado, pero sí se puede disolver la Cámara de Diputados. El Senado va a elegir a todos los funcionarios de la Judicatura, a todos los funcionarios de alto nivel lo va a decidir la elección del Senado. Entonces hay que ver muy bien por qué lista parlamentaria vamos a pensar. Entonces, para facilitar las cosas, si nosotros no queremos un Congreso como el que tenemos ahora, tenemos que descartar a todas las opciones políticas que están representadas en el Congreso actual y buscar en las listas parlamentarias de los otros candidatos si por ahí hay una persona cuestionable, porque esa persona cuestionable va definitivamente a hacer que lo que ha hecho este Congreso se mantenga. Entonces, y tengamos un país peor al que tenemos ahora, porque la fuerza del Senado va a ser inconmensurable. Así que este video, ojalá que compartan este programa, este video nos sirve para entender que nosotros podemos elegir a quien queramos en las listas parlamentarias y que sean siempre del mismo partido. Así que, o sí, decidimos hacerlo todo por el mismo partido, nuestro derecho, ¿no? Pero bueno, ya vemos lo que ha pasado en la última elección de 2021. Tenemos un Congreso lleno de delincuentes, ¿no? Y no es una frase, digamos, inventada, ¿no? Hay 110 o 150, más de 100 carpetas fiscales abiertas contra los congresistas por ilícitos penales o por violaciones a la Constitución. Ese es el Congreso que tenemos. Y el país está así, la criminalidad está así, porque elegimos el Congreso que tenemos. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Así que, bueno, ojalá que esto les sirva, compártanlo. O si no quieren compartir todo lo que estamos hablando, por lo menos vayan a Google y busquen cómo se puede votar de manera cruzada el próximo año. Y eso traten de socializarlo, para que la gente primero lo sepa y después discrimine mejor qué cosa hacer en relación a la elección de 2026. Entonces, para mí la cosa no está complicada, a pesar de tener 39 partidos inscritos. Para mí ya la mitad no son considerados, o sea, para nada, ni para senadores, diputados, ni parlamento andino, ni para presidencia. Entonces nos estamos quedando con la cantidad de partidos políticos que usualmente teníamos en las elecciones anteriores. Y de esos que nos quedan, hay varios que son nuevos, que también son deletables. Yo no sé si alguna persona puede votar por un candidato que está a favor de lo que hizo Ina Boluarte con la masacre de inicio de su gobierno. Yo no sé si habrá gente que pensará que eso está bien, que es un buen candidato. Entonces, y me refiero al candidato de Cicleo, Carlos Elpá, que respaldó las masacres que hubieron en el gobierno de Ina Boluarte diciendo de que, bueno, había que poner orden, que es una narrativa muy similar a la que tiene, pues, Philip Butters o Rafael López Aliaga o Rospigliosi como representante de Fuerza Popular. Entonces hay que tener cuidado. Yo pienso de que, como ya he mencionado hace un momento, cuando las listas parlamentarias estén bien establecidas, creo que podemos tomar nuestra decisión en cuanto a qué Congreso queremos que nos representen en las próximas elecciones. Tu propuesta de votar primero mirando los partidos y luego pensar en el presidente es que hay que tener paciencia, es decir, que hay que entrar y tomarnos el tiempo, porque es un montón de información la que de pronto se nos va a presentar delante de nuestros ojos. Y eso sí, no hay que apurarse, aunque atrás haya una enorme fila. ¿Qué le vamos a hacer? En esta situación nos han puesto el Congreso de la República. Otra cosa que quería decir también, antes que me olvide, es que mucha gente apoya un Estado parlamentarista. Cualquier sistema político funciona básicamente por la probidad de sus integrantes, la probidad de sus políticos. Puede ser monarquía, puede ser democracia al estilo noruego, socialdemocracia, lo que sea, pero el problema es quiénes están allí gobernando. En el caso del Perú, no se trata de promover un sistema presidencialista per se, por sí mismo, sino el hecho de que hay un total desbalance del poder. Es todo para el Congreso, todo para el futuro Senado, y el resto
queda realmente debilitado. Entonces ya no hay un equilibrio de poderes. Ujú, El sistema parlamentarista que está proponiendo este Congreso es casi un sistema absolutista parlamentario. ujú. Ese es el problema. Claro que sí, por eso incluso esbozó Rosa María Palacios que a pesar de ella haber sido defensora de la Constitución del 93, por todo lo que está pasando, podría, digamos, estar al frente de un momento constituyente, ¿no? Ujú. De hacer un referéndum para ver si lo que está ahí escrito se cambia por completo. Y bueno, incluso el mismo López Aliaga dijo de que él va a tratar de que se anule el Senado y la Cámara de Diputados, solamente debería haber un Congreso para no estar gastando tanta plata, pero no tiene sangre en la cara, ¿no? Nos está dejando con una deuda. La municipalidad es la Claro, por mayor eso. deuda No solamente por eso, de la César, historia sino que su del partido Perú. ha votado por la bicameralidad. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Pero en fin, esa es una posibilidad que podría verse siempre y cuando nosotros tengamos otro Congreso, ¿no? Entonces, sí, si nosotros sumamos la cantidad de candidatos en las listas parlamentarias multiplicado por el número de partidos, estamos hablando de decenas de miles de personas. Ujú. Pero lo que tratamos de hacer es de que simplifiquemos el asunto, ¿no? Claro. Tengamos un poquito como tú bien dices, de tranquilidad y paciencia y no enfrascar, bueno, de repente con una manera anecdótica y ir viendo cómo están las listas de Fuerza Popular o de Avanza País o qué sé yo, las listas de Carlos Álvarez o de Carlos Espada, ver por ahí quiénes están, como Pero un espacio incluso si general, ¿no? hubieran personas, perdóname, Maestro, incluso si hubieran personas en apariencia probas dentro de ese partido, se están descalificando a sí mismas al estar en ese partido. Así es, por supuesto. Ese es el asunto. Entonces, vamos a tener que tomar trabajo en ver los partidos que no están representados en el Congreso y Ujú. que están intentando llegar a la presidencia por un lado y al Congreso por otro. Y están viendo las listas de quienes pertenecen, o sea, quienes están postulando en esas listas, ¿no? Y eso si ustedes sacan a la cantidad de partidos que están en el Congreso y aquellos que son afines a lo que está haciendo el Congreso, se van a quedar básicamente con la misma cantidad de partidos que hemos estado usualmente viendo en las elecciones anteriores, ¿no? Menos de la mitad de lo que están ahora podrían verse como alguna alternativa de votación. Pero para eso debemos también esperar las elecciones internas y que se conformen las listas parlamentarias oficialmente. Porque si bien es cierto, hay 80 congresistas que quieren reelegirse, vamos a ver, ¿no? Que esté eso en blanco y negro antes. Y ya son 80 menos, pues que vamos a descartar, ¿no? Entonces, No, y es increíble. sí, Hubo un comentario que tú lo recuerdas muy bien. Alguien amablemente nos dijo, lo de amablemente es irónico, que qué tenía que ver Keiko Fujimori en el anterior programa, porque la habíamos mencionado, porque habíamos puesto la caricatura estupenda de Carlín, en donde Keiko Fujimori está siendo pediculiada por Gerí. ujú, Ya no sé de qué manera decirlo, ¿no? Pero hay tantos indicios de que Fuerza Popular, basta con revisar todas las votaciones desde que fue Fuerza Popular electo, me refiero como partido, con el número de representantes en el Congreso, todas las votaciones antidemocráticas por un lado, todas las votaciones que han modificado la Constitución a su conveniencia, todas las votaciones que han promovido la corrupción una y otra vez, como para responder, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Si es la cabeza visible de Fuerza Popular, si se asume moralmente heredera de Fujimori, porque en la candidatura es casi como decir vuelve Fujimori, ¿no? ese era el punto al cual quería llegar ya en la parte final del programa con respecto a qué cosa puede pasar con Fuerza Popular. Las perspectivas políticas de Fuerza Popular pueden frustrarse drásticamente por algunas cosas que quiero mostrarte, ¿no? Ujú. Por O que favor. quiero compartir con todos los que nos están siguiendo, ¿no? Muy bien. Una de ellas es esta, ¿no? La autora Delia Espinosa hace un mes ha solicitado declarar ilegal a Fuerza Popular por conducta antidemocrática. Bueno, este es a través de una página que se llama Pasión por el Derecho, Ujú. pero pueden ustedes buscar en cualquier plataforma
Eh, Perdón, entre paréntesis, para defender esa página, es una página hecha por abogados para explicar mejor antecedentes, consecuencias de las leyes, ¿no? Sobre todo se enfoca en jurisprudencia. exacto. Está muy interesante la nota que hay acá, cómo se está argumentando, cómo se está sustentando esta demanda, esta denuncia, lo que hizo la doctora Adela Espinosa antes de ser suspendida. Lo que está pidiendo es que se ordene la cancelación de la inscripción de la organización política Fuerza Popular del registro de organizaciones políticas y en cualquier otro registro. Eso ha sido formalizado ya ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Ujú. Recordemos que hay un antecedente, lo que ha pasado con el partido de Antauro Humala. Eso lo mencionamos en un programa anterior, pero es bueno recordarlo. El partido de Antauro Humala fue descartado como posibilidad de elección, es decir, lo sacaron de la competencia por una orden de la Corte Suprema. Ujú. Y justamente por las mismas razones que se están esgrimiendo acá. La diferencia es que este petitorio de la doctora Espinosa tiene más de 1000 folios. Entonces ha sido un trabajo que no ha sido hecho, pues, como quien dice, bueno, me voy y que mueran Sansón y los filisteos. No es eso. Ella ha estado trabajando esta investigación durante meses, con fotografías, con declaraciones, con argumentos irrebatibles de lo que ha hecho Fuerza Popular en el transcurso de todo este tiempo y está perfectamente calificado como conducta antidemocrática lo que ha hecho. Entonces, ¿qué va a pasar con la Corte Suprema? ¿No? Eso es con respecto a Fuerza Popular. Y lo otro que sería importante comentar ya al final de todo es esto, César, ¿no? Que la Corte de Lima desacata fallo de la Tribunal Constitucional y mantiene amparo de unidad popular. ¿A qué se refiere esto? Vamos a leer, no sé si me permites leer, César, Por esto. favor, sí, por favor. La primera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió no acatar la medida del Tribunal Constitucional que ordenaba suspender la acción de amparo presentada por el Partido Unidad Popular contra la negativa del Jurado Nacional de Elecciones a permitir su participación en las elecciones del 2026. Los magistrados consideraron que la disposición del TC interfería en las funciones propias del Poder Judicial al intentar impedir que conociera causas en trámite. Por ello, ordenaron continuar con el proceso de amparo, pese a la medida cautelar emitida por el TC en octubre. Muy bien. Recordemos lo que ha pasado con el caso Cocteles. Es un caso muy parecido. El Tribunal Constitucional ha intervenido en un proceso o una causa en trámite, ¿no? Ya la Corte Suprema había determinado que situaciones como las que estaba pasando, la denuncia fiscal contra el Partido Fuerza Popular y algunos integrantes de ellos, principalmente contra Keiko Fujimori, debería ventilarse en el Poder Judicial y no en la Corte Constitucional. Y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es meterse. Exactamente lo mismo que ha hecho con respecto al partido de Duberly Rodríguez. ¿Qué va a pasar con Fuerza Popular? No sé. Quizás la historia ya ni siquiera, ya sería pues hasta jocoso, ¿no? Que la candidata que ha postulado 3 veces y ha perdido 3 veces, ahora pierda sin participar en su cuarto intento. Eso la verdad que sería un poco el karma, ¿no? Que tiene Keiko Fujimori, pero yo no creo que esas son casualidades, eso le está pasando por ser como es, ¿no? Y si es que finalmente este partido es sacado de la competencia electoral, me parecería que sería una gran cosa para el país. A Ujú. río revuelto, probablemente, lamentablemente, eh, Rafael López Aliaga coja el caudal electoral de Fuerza Popular, si es que saliera, cosa que tampoco es muy buena, No, porque pero eso le garantizaría tener una buena cantidad de parlamentarios dentro del Congreso. los negociados, la incompetencia, la forma en que políticamente se comporta López Aliaga, sus contradicciones en términos de religión y ética, por ejemplo, deberían descalificarlo de entrada, ¿no? Pero bueno, todos somos libres para decidir por quién se vota. Sin embargo, por favor, lo único que quisiera es que se reflexione un poco más acerca de este tipo de contradicciones. Y recuerdo mucho haber escuchado hace menos de un mes, creo que eso es herencia fujimorista, el hecho de que él se salta todos los procedimientos, pero siquiera hace obra, ¿no? Mientras Ojalá.
Sí, sí, mientras otros finalmente se entrampan en cuestiones de técnica o tecniquerías, él avanza y pone en funcionamiento tal o cual cosa. Bueno, pues creo que una y otra vez se está probando cada vez más el negociado que ha sido, por poner solo el ejemplo del tren, traer un tren diciendo que era una donación y cuando en realidad es una compra costosa por vagones que hay que recuperar en el sentido de ponerlos de nuevo en funcionamiento cuando acá en los Estados Unidos habían sido descartados. Y luego el hecho de que se tenga que obligatoriamente pensar en construir vías adecuadas para que ese tren funcione. Y luego la cantidad de gente que puede llevar y traer ese tren, que no es mucha en realidad y por lo tanto no soluciona nada el movimiento de tanta gente en Lima. Eso es por poner solo el ejemplo del tren, ¿no? Y la deuda de la municipalidad, que es la deuda más grande que ha sumado en su historia republicana. En cuanto a Fuerza Popular, no estoy muy seguro que lo saquen de carrera, porque Ujú. tienen el Congreso, tienen mayoría en el Congreso hasta la fecha. Y por lo tanto, si están manteniendo alejada a Del Espinosa contra, vamos, la resolución del Poder Judicial, si están siguiendo con promulgación de leyes de corrupción en realidad, con el amparo de Fuerza Popular, no sé qué posibilidades pueda tener la ley como para desembarcar a Keiko Fujimori de carrera política. Sí, la Corte Suprema tiene una papa caliente, Sí, porque si es que permiten que Fuerza Popular eh, participe en las elecciones, cómo quedaría su resolución en relación al partido de Antauro, ¿no? O sea, el tema es una papa caliente para la Corte Suprema, pero sería importante mencionar de que la resolución de la Corte Suprema es inapelable. ujú. Eso no puede manejarlo el Congreso, ni tampoco el Tribunal Constitucional. Eso no. Teóricamente, ¿Ah? teóricamente, porque Claro que sí, yo, claro que yo sí. sospecho que, francamente, con los antecedentes, Claro, pero lo que está pasando con la Corte Suprema también constitucional, que no va a acatar la resolución del Tribunal Constitucional, es bastante, digamos, una muestra de que hay una defensa del fuero. sí. Ahora, que obviamente eso es un caos porque no debería pasar esto, no debería pues el Tribunal Constitucional enfrentarse al Poder Judicial, ¿no? Deberían balancearse, digamos, las decisiones que hacen y respetarse mutuamente, ¿no? Ujú. Que hacen bueno, el Poder Judicial es un poder del Estado, el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo. Teóricamente, otra vez, Sí, ese es el problema, ¿verdad? O sea, el Tribunal Constitucional no es un organismo autónomo en las condiciones actuales. exacto, exacto. Pero en la práctica, que no es un organismo autónomo, pero formalmente sí debería Ujú. ser. Debería serlo. Entonces, el tema es bien complicado. El tema es bien complicado. Sin embargo, vamos a ver qué pasa más. Lo que has mencionado en la Cámara de Televisión, pues que han estado, la filmadora, que han estado usándose en la participación del evento de Fuerza Popular, presentando a Keiko como candidata. Bueno, pues es obvio que esto está manejado pues por Fuerza Popular, no ahora, hace mucho tiempo, ¿no? Y me da pena, sinceramente, que el chivo expiatorio sea el camarógrafo. Ujú. Finalmente ha tenido que renunciar, salir el camarógrafo. Y nadie más va a pagar este descalabro. Deben haber hecho algún acuerdo interno con él, ¿no? Porque, bueno, aunque también es miembro del partido, Ujú. hay mucha gente que se inmola por el partido, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué habrá pasado con él? O sea, ¿qué cosa habrá estado detrás de la decisión de este trabajador del Congreso, ¿no? te pregunto, em, una de las posibles soluciones que puede tener este impasse es que se favorezca a Antauro Humala y el partido de Antauro Humala y se le permita otra vez entrar en política. ¿Qué opinión te merecería ese escenario? Bueno, en realidad lo han debido permitir, Claro, lo han pero me debido refiero, permitir, ¿no? Finalmente la gente es la que elige a sus representantes. Entonces, sin embargo, se está dentro de la ley electoral, ¿no? Y la Corte Suprema ha decidido
apegada de él. No creo por eso te digo, la situación es complicada. O sea, Ujú. si es que ellos permiten que Fuerza Popular participe, va a haber un problema, no sé de qué magnitud, pero yo no creo que la Corte Suprema pueda revocar sus propias decisiones, en decir, bueno, pues ahora como estamos permitiendo la Fuerza Popular, entonces ya qué importa que pase el partido de Antauro. Yo creo que ellos están entre la espada y la pared. Van a tener o decir algo, digamos, qué sé yo, ¿no? Que no sé, la verdad, qué cosa puede ser Sí. distinta a simplemente sacarlos de carrera. Eso es lo que corresponde. Ujú. Tienen un expediente súper sólido de lo que ha hecho Fuerza Popular como conducta antidemocrática. Tiene más solidez de lo que, de lo que pudo haber sido evaluado con respecto a Antauro, porque lo que ha hecho Fuerza Popular no solamente son dichos. ¿Qué cosas han hecho? Han hecho leyes, han tenido una fuerza paralela que entra en conflicto con la legalidad, apoyada por los alcaldes, apoyada por el Congreso, apoyada por el gobierno, insultando, maltratando, agrediendo a periodistas, a juristas, a ONGs, y eso está demostrado con cámaras perdón, con fotografías, y también con fotografías de, digamos, algunos representantes de Fuerza Popular con esas organizaciones de choque fascista, ¿no? El argumento es mucho más sólido que con el partido Antauro. Así es que, bueno, esperemos y ojalá que la Corte Suprema se apegue a ley y saque este partido de la contienda electoral, ¿no? Y ya veremos cómo reaccionan. Eso va a ser, pues, bueno, porque ya cuando Delia Espinosa hizo eso, es decir, eh, denunció a Fuerza Popular ante la Corte Suprema, Propiliosi dijo que la doctora Espinosa era una desquiciada. Entonces, bueno, vamos a ver quién se va a desquiciar si es que la Corte Suprema lo saca de carrera. O sea, para mí sería pues no sé, ¿no? Haríamos un programa especial con globos, piñata y todo, pues no festejando la salida de este partido nefasto, ¿no? Que es una cruz para el Perú realmente, ¿no? Si ocurre eso va a traer muchas consecuencias, ¿no? Ujú. Y lo único que espero es que esas consecuencias no sean en ningún caso violentas ni antidemocráticas. Mm, Veremos qué pasa. así es, César. Bueno, pues, pero será un día de fiesta. Sería un día de fiesta, ¿no? Sería un día de fiesta, sí. Condicional. Sí, exacto. Muy Ya, bien, hombre. César. Va un No, abrazo inmenso, Raúl. Espero que no nos dé ningún otro susto la semana ujú. y nos vemos pronto. Así es. Hasta el próximo miércoles. Listo. Un César. abrazote. Cuídate. Un abrazo también. Chao. Chao, chao.